y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Fuego de Dios en el altar. Cuando hablamos de fuego de Dios en la Biblia, estamos hablando de la presencia misma de Dios. De modo que si usted y yo queremos que ese fuego esté siempre en nuestras vidas, estamos anhelando que la presencia de Dios esté ahí siempre. Esto lo vemos en muchos pasajes bíblicos, como el fuego se revela a través de las Escrituras, y encontramos uno de los hombres que Dios llamó, y le estoy hablando de Moisés. Cuando Dios determinó llamarlo para una misión específica, para enviarlo a libertar a su pueblo, a Egipto, relata las Escrituras en Éxodo capítulo 3 que Moisés estaba en el desierto apacentando las ovejas de su suegro. Y Moisés, como muchos de nosotros, no andaba buscando ser llamado por Dios para un ministerio como ese. Y dice las Escrituras que Moisés observó un fuego, vio un fuego así, a cierta distancia. Pero después de un rato, ¿verdad? No, en sí no el fuego, sino dónde se estaba manifestando el fuego. Y era que el fuego se estaba manifestando en una zarza. Pero no solamente eso, sino que el asunto es que la zarza no se consumía. O sea que en otras palabras, el fuego no cesaba. Y eso es lo que le llamó la atención a Moisés. Ya que el fuego parece que se alimentaba a sí mismo. Parece que el fuego no necesitaba la zarza. Eso nos deja ver de la autoexistencia de Dios, el Dios eterno, que no tiene principio ni fin, que Él ha creado los cielos. Y dijo Salomón: he aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto más esta casa que yo he edificado para ti. Dios dispuso manifestarse a Moisés en aquella zarza. Algo no muy llamativo, porque la zarza, ¿verdad?, lo que se hacía es a ver cómo se le arrancaba y se le quema, porque nadie quiere zarzales en sus tierras. Y le llamó la atención a aquel de Moisés, ¿verdad? Tuvo esa experiencia con ese fuego y se acercó a aquel fuego. Y hay la voz que sale de en medio de aquel fuego y le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Dios es santo. De modo que cuando estamos hablando del fuego de Dios, estamos hablando de la santidad de Dios, de la presencia de Dios. Y Dios quiso mostrarse de esa manera a Moisés. Qué bendición, ¿verdad? Al igual que esa zarza, hasta una alabanza bien hermosa hay inspirada en esa experiencia que tuvo Moisés. Que ahora ese fuego, ¿verdad?, puede arder en nosotros como ardió en esa zarza. Entonces ya vimos
que cuando hablamos del fuego estamos hablando de la presencia misma de Dios. Un Dios vivo, un Dios santo. Y el tema es fuego de Dios en el altar. Cuando hablamos de altar en la Biblia, o cuando la Biblia nos habla acerca de altar, es donde Dios se hace presente y se manifiesta. Ya desde la antigüedad encontramos en la Biblia que muchos de los primeros hombres que Dios llamó levantaron altar para Dios. Noé, después del diluvio, después de que Dios lo libró a él y a su familia, lo primerito que hizo fue levantar un altar para Dios y ofrecer sacrificio en aquel lugar. Dios llamó a Abraham y donde Abraham llegaba, ahí levantaba un altar para Jehová. Cuando Dios hizo pacto con él, dice la Biblia, que ahí Moisés tenía las víctimas, tenía aquellos animales partidos en dos, porque los iba a ofrecer el sacrificio a Dios. Y a la tarde dice que vio un fuego. Abraham, ¿verdad? Que se hizo presente en aquel lugar. Cuando Abraham iba con su hijo Isaac, allá en Monte Moria, dice la palabra de Dios que Isaac le preguntaba y le decía: Padre mío, ¿y dónde está el cordero? He aquí la leña, he aquí el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Abraham llevaba ahí el fuego, llevaba la leña, llevaba el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Le decía Isaac. Ahí vemos el fuego. Y Abraham creyó en la palabra de Dios, que le ofreciera a su hijo lo que más él quería. Y cuando ella iba con el cuchillo, ¿verdad? Ya usted sabe lo que pasó. El ángel de Jehová le dice: no le hagas daño al muchacho. Ya conozco que tú temes a Dios y que me amas. Y a sus espaldas aparece un carnero enredado ahí entre los matorrales. Y agarra aquel carnero y dice: a degollarlo. Y a ese carnero puso en el sacrificio y puso fuego ahí para ofrecer el sacrificio a Dios. ¿Y qué decir de Isaac, su hijo, de Jacob, su nieto, y de muchos hombres en la Biblia que siempre levantaron un altar para Dios? Así Dios quiere que cada uno de nosotros en nuestra vida esté un altar levantado para Él. Él quiere manifestar su fuego en su vida, en la mía. Ese fuego quiere arder, pero hay que darle lugar a Dios en nuestra vida para que la presencia de Dios se manifieste en la iglesia. Pero vemos aquí donde hemos leído que en los días de Elías parece que el altar de Jehová estaba abandonado, estaba derribado, estaba destruido. ¿Qué significa esto? Que en el pueblo de Dios no había altar para Dios. Ahí en esos corazones, en esa boca, no había una alabanza para Dios. Ese altar estaba derribado. Pero aquí Cristo viene en esta tarde a decirnos que levantemos un altar para Dios, porque el Espíritu Santo quiere arder en su vida, quiere arder en los corazones de la vida de los amigos aquí presentes. Al igual que en los días de Elías, hoy en la actualidad como que hay una similitud, un paralelo. Había una gran apostasía y el altar de Jehová estaba abandonado. El problema no era que no había altar. Sí, había muchos altares, pero Israel se había apartado los caminos rectos de Dios y se había vuelto tras dioses ajenos. Así hoy en día muchos llamados cristianos nos hemos descarriado, nos hemos alejado de las sendas antiguas y el fuego de Dios no está ardiendo ahí. Pero el Espíritu Santo nos está diciendo en esta tarde que Él quiere derramar fuego, fuego santo, fuego poderoso, fuego que da vida, porque la iglesia es una iglesia viva, no es una organización más de esta tierra, es el cuerpo de Cristo y un cuerpo tiene vida. Israel había caído en una gran apostasía y esto era la consecuencia de algo que había pasado siglos atrás. Israel había caído de un círculo vicioso a otro círculo vicioso. Del tiempo de los jueces
Después que murió Josué y todos los ancianos contemporáneos de Josué, dice la Biblia que Israel se apartó de los caminos de Dios. Cayeron en apostasía. Y Dios en su misericordia levantaba a un juez y los libertaba. Y mientras vivía aquel juez, Israel le servía a Dios, pero cuando moría aquel juez, otra vez se apartaba. Y siendo Samuel el último que administró de esta era, de este tiempo, de esa etapa en la vida nacional de Israel, donde la nación quiso ser igual a las naciones del mundo. Y le dijeron a Samuel: queremos rey. Ya tú estás viejito, ya te vas a morir, tú no puedes ir a pelear, tus hijos parece que no quieren nada del ministerio, pues queremos un rey. Pero mire, ellos lo estaban haciendo en una actitud no correcta. Uno. Segundo, no en el tiempo de Dios tampoco. Y eso nos deja ver que lo estaban haciendo fuera de la voluntad de Dios. Aparte de estar en la actitud incorrecta. Porque ellos estaban poniendo su mirada en el hombre, en lo físico. Estaban viendo las naciones de su alrededor, que todas tenían un rey, y que ese rey salía a la guerra con caballos, con ejércitos, y peleaban y tenían grandes victorias. Pues ellos querían tener un rey. Queremos ser igual que las demás naciones. Queremos prestigio, queremos fama, queremos estatus, queremos poder. Y un rey no para el prestigio. Y Samuel comienza a lamentarse, a quejarse y aún a llorar delante de Dios. Le dice a Dios: no te han desechado a ti, le dice, me han desechado a mí. Pero le voy a dar rey, le dice. Y ahí comenzó otro círculo, otra etapa. Y vino el llamado de Saúl. Y parece que en la primera etapa del llamado de Saúl, como que las cosas no iban bien, pero luego empezó a apartarse. Y después Dios levanta a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y aunque tuvo sus deslices, aunque tuvo sus pecados graves, pero los confesó, se arrepintió y vino delante de Dios humillado, y Dios lo perdonó. E hizo un pacto con David, y Dios le prometió que no iba a faltar varón que de sus lomos saliera para sentarse en Israel, a gobernar en el trono de Israel. Y es así como Dios, después de la muerte de David, levanta a Salomón, y aquí la gloria de Dios sobre el reino de Israel. Y Dios dio prosperidad a la nación. Dios le dio sabiduría a Salomón, pues no se la dio a nadie. Le dio riqueza, le dio de todo. Pero tristemente dice la Biblia que Salomón, en los últimos años de su vida, su corazón se apartó de Jehová y fue tras los dioses de los moabitas, de los amonitas y de los sidonios, tras Moloc o Milcom también, que le llamaban, tras, ¿verdad?, del dios de los sidonios, y levantó altares para estos tres dioses de estas tres naciones, para que sus mujeres le puedan aprender incienso, a dar ahí alabanza, adoración a estos dioses. Levantó altares en los lugares altos y comenzó el declive para la nación de Israel otra vez. Porque comenzaron a servir a otro dios, de los moabitas, de los amonitas, de los sidonios. Y Salomón se apartó, su corazón se apartó de Jehová, y Dios trajo juicio, y lo dijo que por esa maldad iba a partir el reino. Y comenzó otra era, otra etapa de desastre, de apostasía para la nación de Israel. Después que muere Salomón, se sienta Roboam en el trono y se
comienza a cumplir la palabra de Dios. Y es partido el reino. Ya antes que muriera Salomón, Dios le había hablado a través de un profeta, a Jeroboam. Tomó una capa nueva que andaba, la partió en 12 pedazos y le dio 10 a Jeroboam y le dijo la palabra de Jehová, que Dios iba a partir el reino de Israel y que le iba a dar 10 tribus a él. Y si tú anduvieras en mis caminos y no te apartares e hicieres como David y siervo, yo te voy a dar nombre. Voy a hacer pacto contigo, decía. Voy a hacer como lo hice con David. Pero parece que Jeroboam por uno le entró y por otro le salió. Y lo primerito que hizo Jeroboam fue levantar altares, uno allá en Dan y otro en Betel, 2 becerros de oro, y le dijo: he aquí Israel, tus dioses que te sacaron de Egipto, y mandó a ordenar sacerdotes para que sirvieran en Dan y en Betel y le rindieran culto a estos becerros. Y la ira de Dios se comenzó a encender en contra de Israel. Y allá por otro lado, Judá también empieza a apostatar, porque Roboam, dice la Biblia, que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Entraron los sodomitas a la tierra, y no era extraño, la madre de Roboam era una amonita. Cuando hablamos de Moab y Amón, estamos hablando de perversión, de inmoralidad, y la tierra fue contaminada y la ira de Dios se encendió y comenzó la apostasía y se fue desarrollando cada vez más. Y en el reino del norte parece que el rey que venía después del otro como que era más malo que el otro. Solo en Judá hubo uno que otro, contado, que temían a Dios. Pero en el reino del norte fue un declive, y más para abajo y más para abajo, hasta llegar a Acab, donde hemos leído, donde parece que la apostasía había alcanzado el máximo. Se apartaron. Los primeritos que hizo Acab, que era hijo de hombre, un general que había tomado el reino por la fuerza, porque aún el reino del norte tuvieron su conflicto interno, y este hombre llegó en medio de ese conflicto. Él fue más fuerte que el otro grupo, y su hijo Acab reinó después de él, y este Acab reinó por ahí alrededor de 22 años, si mal no recuerdo. Y lo primerito que hizo fue casarse con Jezabel, hija de Ed-Baal, dice la Biblia, de los sidonios. ¿Por qué le mencioné a Salomón? Porque de ahí comenzó el declive otra vez, la decadencia espiritual para Israel. Y acá mandó a levantar un altar para Baal y otro para Sera. Y mandó a ordenar 450, ¿verdad? Y no en parte él, sino en parte la mujer, Jezabel, 450 profetas para Baal y 400 para Sera, que se encargaran del culto a estos dioses. Y es ahí donde Dios en su misericordia levanta a Elías. Y como Baal era el Dios de la prosperidad, de la fertilidad, y cuando hablamos de prosperidad y fertilidad, según ahí la Biblia, es porque ellos ponían en ese Dios su confianza, que ese Dios era el que les daba el poder para ser prósperos y hacer producir la tierra, y en ese sentido el que tenía el poder para hacer llover y hacer prosperar en todo lo que ellos hacían. Y entre los sacrificios que rendían a este Dios estaban los sacrificios humanos, sacrificaban niños. Y es ahí que Dios levanta a Elías y le dice: vive Jehová,
en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia en estos años. Mira, hermanos, ser cristiano hoy en día hay que amarrarse bien los pantalones y las hermanas tienen que amarrarse bien las faldas. Porque al igual que en los días de Elías, la apostasía, hermanos, está por todos lados. No se olvide el tema, fuego de Dios en el altar. Ya veremos algo, ahí breve. Porque el problema no era que no había altares. Altares había hasta para tirar para arriba. Habían altares. Pero habían puesto otros dioses ahí. Y le rendían culto a otros dioses. Y Dios levanta a Elías. Y le da esa palabra que no iba a llover. Para Dios enseñarle a Acab y a todo Israel que el que tiene el poder sobre la lluvia no es Baal. Hablando en tiempos de Elías. En tiempos pasados no era Baal, sino Jehová, el Dios. Él es el que tiene el poder sobre la naturaleza, sobre la lluvia. Él es el que da el poder para hacer riqueza, dice el libro de Deuteronomios. Y pasó aquel tiempo, aquellos años que Dios le había dicho que no iba a llover, y no llovía, y hubo hambre, hubo escasez, hubo escasez. Y después que pasó el tiempo señalado por Dios, le dice: ahora ve, sal. No le voy a relatar todo lo que pasó ahí en ese tiempo. Fue cuando Dios envió a Elías allá al arroyo, se le terminó el agua, luego de la viuda, ¿verdad? Porque toda esa historia. Vamos a lo que es la esencia, claro. Pasó ese tiempo y Dios le dice a Elías: preséntate ahora. Hay el momento cuando Dios le va a hablar. Ahora es el tiempo. Ahora muéstrate. Ahora hazte ver a este mundo. Pero antes hay que pasar un tiempo a solas con Dios. Hay que pasar la prueba. Hay que pasar la dificultad. Hay que pasar la escasez. Hay que pasar ese tiempo en el desierto con Dios para que luego la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Dios le dijo a Elías: preséntate acá y dile que ahora sí va a llover. Ahora sí va a llover. Pero antes que Elías orara para que Dios mandara la lluvia, es que vemos este suceso donde hemos leído, donde Elías le manda a decir acá con su siervo: dile acá, quiero hablar con él. Y cuando lo vio y le dice: pero no lo voy a relatar todo, vamos a la esencia. Le dice Elías: convócame a todo Israel, convócalos, porque ahora vamos a ver quién es el Dios en Israel. Y acá convocó a todo Israel. Y lo primerito que le dice Elías es: ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, seguidle y servirle. Pero si Jehová es Dios, a él servir. Y estaban todos los sacerdotes ahí, 450 de Baal y 400 de Acera, sacerdotes y profetas ahí que administraban un culto falso a un Dios falso. Habían cambiado el culto de Dios, y el culto hacia Dios lo habían cambiado, y habían entronizado a Baal y a Acera. Les dice Elías: désenos 2 bueyes, tomen uno ustedes y otro yo, y ofrezcámoslo. Y comiencen ustedes primero, ya que ustedes son mánderes. Preparen ahí, donde el altar donde lo van a sacrificar, pero no pongan fuego.
vamos siguiendo el juego, no le pongan juego. Porque el Dios que respondiera por fuego, ese sea el Dios. Y comenzaron aquella gente, después que partieron el buey en pedazos, lo pusieron en su altar, comenzaron a brincar, a hablar, a gritar, a danzar, a hacer bulla y hasta sajarse, hermanos, y no parece que no les contestaba su Dios. No había juego, no le pongan juego, porque si él es Dios, tiene que responder por juego. Así hay mucha gente hoy en día que solo es la bulla, habla, grita y bla, 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 y nada pasa. Pero cuando llega un hombre de Dios, una mujer de Dios, que anda a juego, cuando ora por esa persona, ese demonio sale huyendo, ese enfermo es sano, ese perdido es salvo, cuando hay juego de Dios. Pero hay que hacer lo que hizo Elías. ¿Qué hizo Elías? Comenzó a arreglar el altar de Jehová que estaba abandonado, que estaba desordenado, estaba arruinado, estaba derribado, estaba destruido. Y comenzó Elías a arreglar el altar. ¿Y qué hizo? Agarró 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel. Y note que él estaba ministrando en el reino del norte, donde solo eran 10 tribus nada más, ¿verdad? Pero Elías toma en cuenta las otras 2. Dios estaba viendo a la nación en un solo, porque Dios había llamado a Abraham, a Isaac y luego a Jacob, y le cambió el nombre de Jacob a Israel. Israel será tu nombre, le dice. Y a Dios le dolía en su corazón ver a su pueblo ahí partido, dividido ahí en la idolatría, hundido en la miseria, en la apostasía. Y Dios veía que había mucha gente que era ignorante, que algunos, ¿verdad?, tal vez tenían un poquito de conocimiento, algunos quizás no, algunos quizás sí, pero veía los líderes políticos y religiosos que manipulaban al pueblo y estaban hundiendo al pueblo más y más en la miseria, en la idolatría. Pero Dios levantó a Elías. Dígate, Elías, honesto, dice la alabanza, donde Dios está buscando un hombre y una mujer que se pare la brecha, como Dios le dijo a Ezequiel, y que comience a levantar el altar para Dios, comience a levantar ese altar, ahí en su familia, en su hogar, en la iglesia, ahí donde administra. Dios está buscando hombres comprometidos, pastores comprometidos, evangelistas comprometidos, que tengan fuego de Dios en el altar para ministrar a este mundo perdido la palabra de Dios que viva y es eficaz. Santo es el Señor. Hay una presencia de Dios en este lugar. Y le voy a decir por qué Dios me daba este mensaje. Para su información, esta iglesia era un templo católico. ¿Y sabe quién era la patrona aquí? En inglés le dice Our Lady of Mount Carmel, Nuestra Señora del Monte de Carmelo. Está hablando de la Virgen del Carmen. Ahí estaba el altar para Doña Carmen, la Virgen del Carmelo. Y esto acá, hermanos, esa orden apareció allá en el Monte Carmelo. Le llamaban los carmelitas y fundaron esa orden en el catolicismo romano e hicieron a Doña Carmen como su patrona. Pero aquí llegó Cristo y ha animado el altar a ese demonio. Y en el nombre de Jesús sale de este lugar y el pueblo de Dios toma este territorio para Cristo. Este territorio de Jehová, realmente Doña Carmen, es de Cristo Jesús y el Espíritu Santo es el que va a ministrar en este lugar. Fuera en el nombre de Jesús, todo demonio de idolatría, todo demonio de religiosidad, fuera de este lugar. Y llegó el Espíritu de Dios a encender el fuego en este altar. ¡Oh, gloria a Dios! El diablo es un ladrón, un mentiroso, un imitador. Ahí, inspirados en el Monte Carmelo, en lo de Elías, nació esa orden de los carmelitas. Y si quiere comprobarlo, a mano de allá, a mano izquierda, a espalda de usted, a mano derecha, enfrente de mí, ahí en esa columna de la esquina, ahí está la piedra donde dice. Todavía no le hemos puesto cemento para probarle a usted, el que no le está mintiendo.
Elías, la hermana María, Dios nos mostró acá que había una gran serpiente, pero grandísima en el Beima, en este lugar, pero que ya estaba muerta. Pero que apestaba aquello, porque estaban todas las carnes ahí de aquella serpiente, y que a raíz de ese mal olor, de ese tufo, de ese hedor que ahí salía de la serpiente, como que la gente se ahuyentaba. Pero en el nombre de Cristo Jesús, el Espíritu Santo va a limpiar este lugar, de ahí, desde allá abajo, en todo este lugar, y lo va a santificar para Dios, y ahora se enciende el fuego de Dios en este altar. Pero los que vengamos acá traigamos fuego, al igual que Elías, que se sienta el fuego de Dios, que se sienta aquí en Shenandoah, que este lugar le pertenece a Cristo Jesús. Se lo voy a decir que desde que comenzó este proyecto acá en este pueblo, en lo personal y varios hermanos en la iglesia, se ha sentido una lucha fuerte contra el enemigo, pero fuerte. En lo espiritual, pero Cristo siempre ha triunfado. Cristo Jesús despojó a los principados y los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Así que ahora hablamos del Monte Carmelo, pero de la experiencia de verdad que pasó ahí, no la de los carmelitas, que dicen que ahí se les reveló esta señora en el Monte Carmelo y por eso lo pusieron así. Nuestra Señora del Monte de Carmelo, la Virgen del Carmen. Y hay una orden. No, aquí estamos para bendecir y glorificar al Dios de vida, que se manifestó en el Monte Carmelo y se manifestó el fuego vivo, el fuego santo, el fuego que da vida, el fuego que santifica, fuego que purifica, fuego que echa fuera a los demonios, fuego que sana a los enfermos, fuego que liberta. Es el fuego de Dios. Una vez Elías hubo arreglado el altar y preparó el sacrificio, entonces hizo la oración que hemos leído para que Dios hiciera descender fuego. Es donde leí. Y Dios le respondió por fuego. Aquellos quisieron manipular todo, hicieron de todo, pero no apareció fuego alguno. Y Elías, con una oración corta, ni había terminado de orar cuando el fuego cayó. Pero antes de tocar el mensaje, porque es una introducción nada más, antes de ir al cuerpo del mensaje, hubieron varios puntitos a tomar en cuenta acá. Uno fue que Elías tomó aquellas 12 piedras y las puso juntas. Si queremos como iglesia de Cristo ser victoriosos contra Satanás, tenemos que unirnos en el Espíritu. Y así lo dice Pablo a los Efesios: solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Satanás va a luchar por todos los medios para ver cómo parte el cuerpo de Cristo, pero no ha podido y no podrá, porque la verdadera iglesia de Cristo, esa no se deja partir. La verdadera novia de Cristo está unida en el Espíritu, y por eso es que hay que andar en el Espíritu, porque si usted anda conforme a la carne, no va a discernir las cosas del Espíritu, porque la mente carnal no discierne las cosas del Espíritu. Para discernirlas hay que andar en el Espíritu. Y parece que todo Israel, ¿verdad?, se había apartado de los caminos de Dios, pero había un hombre que andaba lleno del Espíritu de Dios, un hombre que cuando oraba descendía el fuego de Dios, y Dios trajo un avivamiento a toda la nación. Y después de aquel avivamiento, después que Elías hubo arreglado el altar, oró para que lloviera, pero tomó las 12 piedras y las puso en su lugar y arregló el altar, puso la leña, luego el sacrificio. Lo que nos une
es el sacrificio de Cristo. Es la muerte y resurrección de Cristo. Es la sangre de Cristo. Y alrededor de ese sacrificio, de ese altar donde está ese cordero, ahí, pascual, si todos nos unimos y vamos tras la misma visión que Cristo ha trazado para la iglesia, el Espíritu Santo se va a encargar a llenar todo, de unir. Pero si usted y yo no nos alineamos con la voluntad de Dios, con la voluntad del Espíritu, es ahí donde vamos a andar como estaba Israel. Por eso hay que andar bien lleno del Espíritu y lleno de la palabra. Porque una vez puso el altar, dijo: traigan 4 cantaradas de agua y échensela, y hagan otra vez y otra vez, haciendo 12 cantaradas de agua, 12 piedras y 12 cantaradas de agua. Parece que una cantarada por cada piedra. Cuando hablamos del agua en la Biblia, es símbolo de la palabra de Dios. En el tabernáculo había una fuente de bronce, y ahí había agua. ¿Para qué? Para que se lavaran, se limpiaran los sacerdotes cuando iban a entrar a ministrar. Cuando habla de la iglesia, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, que está hablando a los matrimonios, él dice que Cristo ha santificado a la iglesia por el lavamiento en el agua ¿de qué? De las palabras. Entonces la palabra es la que nos va a limpiar. Y Cristo lo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra es la que nos va a purificar para preparar ese altar, para que cuando el fuego descienda no lo vaya a destruir el Señor. Porque ese fuego se manifiesta para bendición o para destrucción, para juicio, pues. Porque cuando ese fuego se manifestó allá en el monte Sinaí y hablaba aquella voz con gran estruendo, todo aquel pueblo dijo a Moisés: no, habla tú con Jehová. No vaya a ser que nos muramos, nos maten, y luego tú nos dices qué es lo que Él quiere. No resistieron. No resistieron. Dios es amor, dice el escritor de los Hebreos, pero también es que fuego consumidor. Y Él hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Los que administramos la palabra, aseguremos de dar ese fuego. Si no andamos ese fuego, nos va a pasar como los 450 de Baal y los 400 de Acera, que solo somos la bulla nomás. Que se vea la evidencia de su llamado. Dios dio evidencia del llamado de Elías. Hizo descender fuego cuando Elías oró. Y dice Santiago que Elías era sujeto a pasiones a las nuestras. Y oró para que no lloviera y no llovió. Oró para que Dios hiciera descender fuego y descendió fuego. Entonces tenemos que dejarnos limpiar por la palabra. Echaron 12 cantaradas de agua. Y después, y cuando descendió aquel fuego, mire que consumió el buey, la leña, hasta las piedras y el agua también. Al igual que la zarza, que se autoalimentaba aquel fuego y no se consumía el fuego, aquí vemos al fuego consumiendo aún el agua. Haciendo lo contrario a la naturaleza, porque el agua apaga el fuego. Pero aquí fue el fuego que consumió el agua. Mire, el poder de Dios sobrepasa todo. Aún la naturaleza, Dios está por encima de la naturaleza, porque Él la sostiene con su poder. Ahora, ya para ir terminando, vamos breves, ahí tocando un puntito. Una vez desciende ese fuego ahí en ese altar que usted, su corazón, su mente, su alma, su espíritu,
su cuerpo. Dice Pablo a los romanos que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto nacional. Pero note que dice que no nos conformemos a este mundo, sino renovados. ¿A dónde? Ahí, en el espíritu de vuestra mente. Y que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí va a descender ese fuego. ¿Qué hace ese fuego? Bueno, nos santifica más. El agua nos limpia, pero ese fuego nos santifica más. Ese fuego lo va a purificar, lo va a santificar más. Mire el poder que tiene, que cuando aquel fuego se hizo presente en aquella zarza, todo el contorno de ese lugar, Dios le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está, tierra santa es. No era el lugar, era el que estaba ahí en ese lugar, que santificaba la presencia de ese lugar ahí. El poder que tiene. Isaías tuvo esa experiencia en Isaías 6. Y comienza a relatar la visión que él vio, ¿verdad? Y en qué tiempo, en el año que murió el rey Usías. Digo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime. Y empieza a describir lo que él estaba viendo. Pero dice que escuchó una voz que decía a los serafines: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y aquella voz dice que los oficiales del templo se estremecieron y la casa se llenó de humo. ¿De dónde sale el humo? De fuego. Y Isaías hace un lamento, ahora no por Israel, sino por él. Y dice: ay de mí, que habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos, y siendo Dios también, dice, de labios inmundos también. Ahora se echa cuenta él también, y comienza a ver hacia adentro. Ay de mí, que soy muerto, que soy, y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y aparte de aquella experiencia que vio, dice que vio un altar, y en aquel altar había carbones encendidos, había fuego, y uno de los serafines tomó tenazas para ir al altar. Mira lo delicado que es este fuego, que ni aún los serafines se atreven a tocar ese fuego, la santidad de Dios, la presencia de Dios. ¿Tomaron qué? Tomó unas tenazas, y con aquella tenaza tomó un carbón encendido y lo llevó de la boca del profeta y lo pasó por la boca del profeta. Le dice: he aquí que esto ha limpiado tu culpa y eres limpio de tu pecado. Ese fuego lo purificó, lo santificó. Si anhelamos ese fuego, lo que va a ser el fuego de Dios en nuestra vida es el anhelar más la santidad en nosotros. Ser santo porque yo soy santo, dice Dios. Habla el apóstol Pedro. El que es santo, dice Daniel, siga siendo santo. Nos santifica más. Segundo, también nos capacita y da poder para ejercer el ministerio. Esto del ministerio no es con fuerzas humanas, hermanos. Hermanos, aquí no soy yo. Aquí es el fuego que Dios comenzó a encender en este lugar. Este proyecto comenzó ya desde el 2018, no se me olvida. Ahí en un apartamentillo donde vivía el hermano así, con la hermana María, en el año 2018. Comenzamos la plática. Bueno, se van, se mudan. Ya ellos tenían su viaje para otra iglesia. Y era una iglesia ahí en el área. Una iglesia pentecostal. Me fueron claros específicos los hermanos. No, ya vamos a ir con los hermanos que bien son mis amigos, ¿verdad? Bueno, si ustedes creen que podemos trabajar, uno, y segundo,
Si ustedes creen que Dios tiene llamado para ustedes, ¿verdad? Pues pongámoslo en las manos de Dios. ¿Verdad? Y comenzó. Y después el hermano dijo, sí, ¿verdad? Y la hermana María cuenta ahí el testimonio, y vio, ¿no? El Señor nos mostraba aquí en la casa que estamos comprando ahí, se levantaba un altar para Dios. Bueno, pues vamos a la obra. Y en el proceso Dios dará evidencia acerca de ese llamado. Y este lugar acá es parte de la evidencia de ese llamado. Así que le decimos a nuestros hermanos, para adelante. No están solos. No están solos. Cristo está con ustedes. Y aquí estamos nosotros con ustedes. Ese fuego nos da esa capacidad para ejercer ese ministerio. En Hechos capítulo 2 nos narra la Biblia esa experiencia de la primera iglesia. Ya Cristo les había dicho que no se fueran de Jerusalén sin que fueran investidos del poder de los altos. Y recibiréis poder, les dijo también, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué hicieron ellos? Al igual que Elías, se fueron a orar. Y ahí estaban orando. Y era durante ese tiempo la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta en Israel. Y después de aquellos días, que fueron días que estuvieron ahí, dice la Biblia que empezó a soplar como un viento recio. Y empezó a invadir aquel lugar donde estaban reunidos. Y eran como 120, dice la Biblia. Y les fueron repartidas lenguas, ¿como de qué? De fuego. Y se las asentaron en sus cabezas. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, y fueron llenos, saturados de la presencia de Dios, del fuego de Dios. Y empezó la gente que estaba alrededor diciendo, y bueno, y estos que no son galileos, y los escuchamos hablar en diferentes idiomas, los entendemos que están hablando, y qué es lo que hacían: glorificar a Dios, exaltar a Jesús, darle la gloria a Dios, testificar de Jesús. Estos están borrachos, dijeron, y ahora vemos a un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, lleno del fuego de Dios. Vemos a un Pedro ahora saturado de la presencia de Dios, y se levanta con valentía, con valor, y empieza a decirle: varones, hermanos, esto no es tan ellos como vosotros decís. Esto es lo que profetizó Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, y sobre los siervos será derramado el poder del Espíritu Santo. Y empieza a testificar de Jesús. Lleno del fuego de Dios ahora. ¿Y qué pasó después de aquel sermón? ¿Cuántos se convirtieron? Como 3,000, dice la Biblia. Hermanos, y es porque se convierta uno. Parece que estamos faltos de fuego. Que Dios nos ayude. Si queremos ver multitudes de almas, tiene que haber un fuego grande. Tiene que haber fuego de Dios en ese lugar. Esto no es con fuerza humana. Los de Baal y de Acera trataron de hacer y hicieron de todo, hasta se sajaban ellos y no pudieron hacer que les saliera fuego. No, y empezaron, ¿verdad?, a hacer de todo, y hicieron de todo, pero no sucedió nada. Hasta que apareció uno que tenía fuego de Dios. Y empezó a orar para que Dios respondiera por fuego. Y Dios respondió. Ese fuego da ese poder. Y aún habrán veces que nos va a motivar, porque llevamos ya algún tiempo a veces en el ministerio, le digo, porque a mí me ha pasado, y creo que los que llevan años en el ministerio les ha pasado también, y a todos nos pasan esas etapas, que hay momentos que uno ya no quiere, pero ahí llega ese fuego. ¿Y por qué le digo esto? Porque hubo un hombre en la Biblia llamado Jeremías, que en el capítulo 20 él narra esa situación en la que se encontraba. Cada vez que hablo de la palabra de Jehová me es por afrenta, decía. Y empezó a maldecir aún el día en que había nacido.
y a renegar y a quejarse y a lamentarse y a decir que ya no querían nada, no quería ni hablar ni mencionar el nombre de Jehová, porque cada vez que abría su boca era burla, escarnio y afrenta. Pero dice que cuando él ya no quería, empezó a sentir un fuego metido en el corazón y hasta en los huesos, y aquel fuego no lo dejó estar quieto, no lo dejó estar ahí estático. Vino el fuego de Dios y comenzó a darle nuevos ánimos, nuevas fuerzas. Ya no quería el hermano Jeremías. Así que ese juego da poder, fuerza. Tercero, ese juego nos guía. Si ese juego está bien encendido, no se va a perder. Puede aparecer el más elocuente tratando de persuadirlo y meterle otro evangelio, pero si anda bien lleno de ese juego, no lo va a engañar. Ese juego lo va a engañar. Gloria al Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque el pueblo de Israel, después que Dios lo sacó de Egipto, después que tuvieron aquella gran experiencia que Dios partió el mar rojo en dos y caminaron como en tierra seca, dice la palabra del Señor que Dios lo guiaba. ¿Y cómo Dios lo guiaba? De día había una columna de nube, una nube que les hacía sombra, y de noche una columna de fuego, y hasta un coro hay: de día columna de nube y de noche columna de fuego. Y aquel fuego dice que los guiaba, los alumbraba. El que tiene este fuego de Dios, aún el más torpe, no se pierde, porque el fuego que habita en él, ese fuego lo guía hacia el sendero de justicia. Y aún el Señor Jesús dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que conozcan vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Eso es cuando el fuego. Ahí está en Éxodo 13, 21, 22. De día una nube y de noche una columna de fuego. ¿Cuál era el objetivo de esa nube? En el día era guiarnos, pero como luego se ocultaba el sol, venía la oscuridad, pues aparecía el fuego para seguirlo guiando. Y mire qué hizo, lo primerito que hizo Dios, luego que pasaron Mar Rojo, dijo Dios: lo voy a hacer rodear por acá, porque si van por aquí, los filisteos les van a salir en encuentro y se van a desanimar, dijo Dios, porque no están preparados para la guerra. Mire lo que hace ese fuego, que si no estamos listos, aptos, preparados para enfrentar una prueba, ese fuego nos guía y nos hace desviar del peligro. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo. Él lo guiará a toda verdad y a toda justicia. Podría hablarle más acerca de cada uno de estos puntos, pero voy, ¿verdad, Rana? Por último, quiero hacerle ver que al igual que Jeremías, ¿verdad? Así parece que estaba un hermano en el Nuevo Testamento, discípulo de Pablo, el hermano Timoteo, un poco desanimado. Y ahí el llamado de Dios, en cuarto lugar, que nos hace a través del apóstol Pablo. Se lo hizo a Timoteo directamente, pero de una manera indirecta. Pablo ni cuenta daba que lo estaba haciendo a toda la iglesia del Señor. Te aconsejo, le dice Pablo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mi mano. Vemos en Pablo un hombre de fuego también, de fuego de Dios, al igual que Elías, que cuando ponía las manos es que ahí sucedía algo. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado mediante la imposición de mi mano. Avívalo, no lo dejes apagar. Es nuestra responsabilidad mantener ese fuego ardiendo en nuestro corazón. ¿Cómo lo vamos a hacer?
es solamente el domingo. Un coro, ay, que no se apague el fuego, que no se apague el fuego, que hay en qué, en mi corazón, que siga ardiendo más y más. Y esto es todos los días. Y es aquí donde así breve, al igual que en los días de Elías, hermanos, hoy estamos viviendo en tiempos de apostasía. Y este declive empezó ya desde los primeros días de los apóstoles. Todavía estaban vivos ellos, porque varias de sus cartas es advertencia en contra de la apostasía. Juan habla de unos de ellos, Pedro habla de otros, Pablo identifica a otros, y Judas en una sola carta de un capítulo advierte también acerca de la apostasía. Y esto fue en el primer siglo. Ya estaba ahí la apostasía entrando. Pero a pesar de que ya estaba entrando y había apostasía ya, la iglesia del Señor, la verdadera iglesia, se conocía, porque vivían bajo persecución. Y por eso es que Pablo le dice a Timoteo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es porque eran escasos, no había gente que quisiera esos cargos, porque eran los primeritos que le daban. Y hoy es al revés, todos quieren ser obispos. Y los días de Pablo eran escasos, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Por qué? La persecución. Entonces los primeros 300 años de la era cristiana era una iglesia de fuego, porque no les importaba morir, no les importaba ser torturado, no les importaba ser perseguido, porque ahí brillaba el fuego de Dios. Parece que estos hermanos eran esos hermanos tipo el candelero del tabernáculo. Y cuando le digo esos hermanos eran tipo del candelero del tabernáculo, es que Dios le dijo a Moisés cómo iba a ser hecho el tabernáculo y qué iba a haber en el tabernáculo. Y entre los utensilios que había en el tabernáculo había un candelero, y era una sola pieza de oro grande, y era labrada a puro martillo. Y el fuego, ¿verdad?, juega un papel importante en el proceso para que ese oro brille, para que esté esa pieza de oro. Entonces ha habido fuego antes y después martillo. Y Jeremías dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, que quebranta la piedra. Estos hermanos de la iglesia primitiva de los primeros 300 años eran esos hermanos tipo del candelero del tabernáculo, labrados a puro martillo y fuego de persecución, martillo de la palabra viva, porque ese candelero tenía que ser labrado a puro martillo. Y tenía 6 brazos, ¿verdad? Estaba la caña central, 3 brazos a un lado y 3 a otro, y luego el brazo, la caña central era otra, haciendo 7 espacios donde habían 7 lamparillas. Y esas lamparillas había un aceite especial que el pueblo de Israel tenía que traer, y era de olivas machacadas, y le agregaban unos ingredientes, aromas especiales, especies aromáticas, aquel aceite para echarlo ahí, era el aceite del alumbrado. Y aquellas lamparillas, haciendo 7, representando 7 días, cada una de ellas era encendida al atardecer y se apagaba al amanecer. Palabra de Jehová. Y ya en esos primeros 100 años, el primer siglo, ya Jesucristo advierte y envía 7 mensajes, y a cada una le dice, si no te arrepientes, a las que les encontró errores, vendré y quitaré el candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido, representando toda la apostasía. Y entre ellas encontramos a una que le dice que ahí teníamos que tener la doctrina de
Jezabel. Ahí encontramos a esta mujer. No era Jezabel de acá, era el espíritu de Jezabel que se había metido en esta iglesia. Y esa apostasía se fue desarrollando más y más. Y vino la era romana. Bueno, el imperio romano ya estaba, pero la era romana en lo religioso. Y apareció un hombre llamado Constantino, por ahí el año 312 después de Cristo, que parece que no le cuadraba aquello, que entre más los perseguían a estos cristianos y entre más los mataban, como que más se multiplicaban. E hizo una movida maquiavélica, política, ¿verdad? No, pues vamos a hacer del cristianismo la religión oficial del imperio romano. Unámonos. Y cuando le digo una movida maquiavélica, es que Maquiavelo, entre su filosofía de vida, es: si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Pues el diablo dijo: bueno, no voy a poder con estos cristianos, me voy a hacer cristiano, yo, dijo el diablo. Y se metió en las iglesias. Y apareció la iglesia imperial, la iglesia de Roma. Y comenzó Constantino a manipular todo. Se metió todo, de todo. Pero no se convirtieron nada. Lo que hicieron fue agregar a Jesús a uno más de sus dioses y a sus fiestas. Y empezaron a cambiarles nombres a las fiestas. Apareció el papado. Después de eso vino otra etapa llamada la era de la Reforma, pero entre esos reformadores hubieron unos que no se convirtieron bien y que llevaban ahí esa raíz ahí del catolicismo bien metida en sus manos, en sus corazones también, y solo se cambiaron el nombre de católicos a protestantes, y muchos de ellos lo cambiaron, y desde entonces comenzó esa gran apostasía que se ha metido hoy en día, donde hay muchas iglesias, denominaciones y concilios enteros que tienen nombre de cristianos, pero de cristianos no tienen nada. Y de eso que el Señor nos está hablando, que nos cuidemos, que haya fuego de Dios en el altar de nuestra vida, que no le entre fuego extraño en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, sino que esté el fuego de Dios ahí metido. Porque al igual que Constantino, muchos reformadores fueron movidas políticas también. Y empezó el pleito, la guerra entre católicos y protestantes ahora. Yo a los protestantes no me gusta que me llamen protestante. Su contexto, su raíz, tiene que ver con que así se le llamó a uno de los reformadores, que aunque hizo algunas cosas que son buenas y bíblicas, pero entre otras cosas siguió en ciertas prácticas todavía en el catolicismo, como el bautismo de infantes. Estoy hablando de Martín Lutero, y en la forma de cómo él ve lo que es la cena del Señor, siguiendo el principio católico romano. Entonces parece que en algunas cosas cambiaron, pero en otras no. Y es por eso que usted va a encontrar iglesias llamadas protestantes, que no son católicas, pero que el formato y el movimiento y lo que representa, parecido a los católicos, que es solamente nomás religión. No tiene nombre de creyentes, pero la evidencia dice lo contrario. Y en ese tiempo está de apostasía, y es donde ahí que la iglesia del Señor tiene que pararse firme y ver qué juego es el que tiene. Señor, es el juego tuyo. Yo quiero el juego tuyo, Señor. Porque allá en los días de Moisés aparecieron unos que Moisés le dijo: bueno, pongan ahí incienso en sus incensarios, vamos a ver, y enciendan fuego. Pero ¿qué pasó? Encendieron fuego extraño. ¿Y qué les pasó? Jehová los mató. Porque no era fuego de Dios que había. Esto es delicado, hermanos. A mí me da miedo. La cuestión ministerial a mí me da miedo. Porque muchas veces he sentido a Dios cerquita, pero así he sentido a Satanás bien cerquita también. Porque como así se siente el respaldo de Dios, pero así se siente la oposición de Satanás.
Por eso decía de que se nos abrió esta puerta acá y se dio paso. Comenzó una lucha espiritual, hermanos, pero fuerte. Y Dios me lo hacía ver por qué. No, pues se le ha quitado un pelito ahí, algo chiquitito, a un imperio religioso, al imperio de Roma. Y aquí, como le dije, había culto, pero no a Dios, sino a la carne. Y el diablo no se va a quedar contento. Los demonios se levantan, pero en el nombre del Señor Jesús están saliendo y salen de este lugar. Y estos pueblos hundidos en la miseria religiosa y en la pobreza también física, el evangelio verdadero, el evangelio de Cristo va a traer bendición espiritual y bendición en todos los sentidos, porque la religión lo que trae es muerte y miseria y separación de Dios. ¿Por qué le digo esto? La religión falsa. Pero aquí tenemos al evangelio de Cristo, un evangelio de poder, como dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así es que, hermanos, Dios está encendiendo ese fuego en este lugar y se levanta un altar. Dios bendiga a los hermanos de Hellertown. Verdad que solo ellos estaban como iglesia en estas regiones, pero ahora Dios está levantando otra. Y Dios va a ampliar más y va a levantar más. Porque el evangelio es poder de Dios, dice Pablo. Y todas esas fuerzas demoníacas que han estado y están operando en todos estos pueblos, si nosotros le somos fieles a Dios, y al igual que Elías, mantenemos ese fuego encendido, Dios va a abrir muchas puertas. Así es que sigamos hacia adelante. Que la victoria es nuestra en Cristo Jesús. Dios bendiga a estas amistades, a Melissa y a Roberto. Bienvenidos. Hemos predicado la palabra de Dios. Hemos hablado sobre el tema del fuego de Dios en el altar. Ya les explicamos que cuando se habla de fuego en la Biblia es la presencia de Dios. Y cuando se habla de altar es el lugar donde Dios se manifiesta y se hace presente. Ahora el altar no es un altar, ¿verdad? De tierra o de piedra o de madera o del material que sea. Ahora el altar que Dios anda buscando, donde manifestarse, es el corazón de cada persona que se arrepiente y le da lugar a Cristo Jesús en su vida. Si ustedes le abren el corazón a Jesús y dejan que el Espíritu Santo entre en sus vidas, Dios va a derramar de ese fuego santo, de ese fuego limpio, de ese fuego puro, y va a hacer de ustedes un altar para Él. Porque ahora el templo de Dios, el altar de Dios, es cada vida que le entrega su corazón a Jesús. Cristo les ama. Ahí en silencio, hermano, inclinemos nuestro rostro y oremos por Melissa. Oremos por Roberto. Señor, te presentamos a Melissa y a Roberto, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre Santo. Señor, que tu Espíritu Santo abre sus mentes y sus corazones, los convenza en esta hora y les haga ver, les haga entender y les haga sentir, oh Dios, que necesitan salvación, que necesitan a Jesús en sus corazones. Dios mío, Dios Santo, muéstrale su vida, oh Dios, habla sus corazones y sus mentes, sálvalos, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Melissa, Cristo le ama. Quiere hacer de su corazón un altar para Él. Quiere entregarle su corazón a Jesús. Cristo le ama. Solo póngase de pie en señal de que sí lo quiere hacer. ¿No? ¿Qué dice Roberto?
Cristo le ama, Roberto. Quiere salvarle. Él quiere hacer de usted un altar para Él. Quiere entregar su corazón a Jesús para que Él entre a su vida y pueda hacer de usted un altar para Dios. Quiere entregarle su corazón a Jesús. Cristo le ama. Sí, póngase de pie. Póngase de pie. Levante su mano derecha, amigo. Levante su mano derecha. Repita esta oración conmigo. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús. Amén. Tome asiento, ya luego vamos a orar por usted. Dios bendiga, Roberto. Hay un alma para el Señor. Ha habido fiesta en los cielos. Elisa, no le queremos insistir, pero el mañana no es nuestro. El mañana no es nuestro. Hoy es el día de salvación. Otro más. Venga aquí al frente. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Levanta su mano derecha. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tome asiento. Luego vamos a orar por usted. No tenemos el nombre de él, pero qué bueno que ha sentido la necesidad. Dios va a salvar muchas almas en este pueblo. Ya hemos andado aquí por este pueblo. Aquí hay mexicanos, hay hondureños, o sea, centroamericanos, mexicanos, dominicanos, hay bastante. Y Dios va a salvar muchas almas en este lugar. Dios va a levantar un pueblo para Él. Solo entremos nosotros nomás por la puerta ahí. Traigamos fuego, siempre traigamos acá, porque aquí hay fuego de Dios. Yo lo creo, que aquí hay fuego de Dios. Hay fuego de Dios, fuego que santifica, fuego que limpia, fuego que purifica. Vamos a orar por estas almas que han entregado sus vidas a Jesús. Y vamos a orar también por esta familia, por hermano Alcides, hermana María, su familia, que Dios les siga dando fuerza. Es interesante que sin yo decirle nada a él, contándome la lucha que él estaba teniendo por mucho tiempo, y lo mismo que estaba sintiendo, una fuerza pero horrible, fea, terrible, el demonio. Bueno, yo siempre que me pasa eso, yo le doy gloria a Dios, gracias a Dios. Bueno, señores, buena señal. Si el diablo se está levantando, se está poniendo, eso quiere decir que aquí hay una puerta abierta y el diablo quiere ver cómo la cierra. Y eso es buena señal. Se llama Noel Almendares. Dios le bendiga a ella, ¿verdad? Dios le bendiga. Dios le bendiga, ¿verdad? Y vamos a orar por esta familia y vamos a orar a la misma vez por todos los que tengan necesidades. Aquí hay ministros de Dios, me van a ayudar a ministrar. Vamos a poner manos sobre los nuevos convertidos, sobre esta familia, nuestro hermano Alcides, para que Dios lo siga capacitando más, ¿verdad? Y Dios levante esta iglesia acá, le dé fuerza a su esposa, a su familia, que estas almas que entregaron sus vidas a Cristo, Dios les ayude a perseverar, y todos aquellos que vienen enfermos, Dios los sane. Si vienen ¿verdad? Débiles, que Dios les dé fuerza. Si vienen oprimidos, que Dios los liberte. Así que levántese y comience a pasar aquí adelante, que vamos a ministrar acá, y me van a ayudar todos los hombres de Dios que están aquí a poner manos sobre ustedes, ¿verdad? Vamos a orar en el nombre del Señor. Comience a pasar, ahí pase nuestro hermano Roberto, pase acá, ¿verdad? Nuestro hermano Roberto, ¿verdad? Que ha aceptado a Cristo. Mana Rosa Palacio está enferma, vamos a orar por ella también. Vamos a orar por nuestro hermano Noel. Pasen, ¿verdad? Aquí al frente, vamos a orar. Nuestro hermano Roberto, nuestro hermano Noel, la familia Morán, mi hermana María, mi hermano Alcides, sus hijos, ¿verdad? Y todos aquellos hermanos, hermanas, ¿verdad? Que tienen necesidad. Aquí me van a ayudar los hermanos a ministrar. Vamos a orar, ¿verdad? Vamos a clamar
y hemos sentido la presencia de Dios a través de la palabra. Eso quiere decir que aquí hay fuego de Dios, aquí hay fuego de Dios, y ese fuego es el que va a ministrar ahorita. Ahí si usted hablaba lenguas y no las habla más, comience a pedirle a Dios que le dé esa presencia. Vamos a orar por José Romero, hijo de mi hermano Beto Romero, que está en el hospital. Nos pasa la nota acá también, ¿verdad? Aparte de la otra hermana que pedimos oración, que me ayuden acá los hermanos a orar, a clamar, a interceder. No pierda la concentración, hermano, hermana, por favor, en este tiempo de intercesión. Ahí están los malos espíritus queriéndose manifestar también. Concéntrese en la oración y en el nombre de Jesús reprenda ahí que aquí hay fuego de Dios en este altar para ministrar. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Oh, Dios santo, nos humillamos bajo tu mano poderosa, oh Dios, en esta hora, Padre Santo. Oh, Dios del cielo, hemos predicado tu palabra, hemos hablado, Dios mío, sobre el fuego de Dios en el altar. Oh, Dios mío, la evidencia, oh Dios santo, que aquí hay fuego de Dios para ministrar en este altar. Oh Dios mío, oh Dios santo, enciende ese fuego, esa llama que se está apagando en esos corazones, oh Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, al igual que Elías, oh Dios, oramos en esta hora, Padre, todo aquel